Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Queen's Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 39. Los estudiantes entraron apresuradamente, la mayoría cargando algún tipo de jaula. Snape se dirigió al frente del aula y los estudiantes guardaron silencio rápidamente. Como saben, hoy prepararán la poción Animalis Fide, que mide el vínculo entre ustedes y su familiar. Veo que la mayoría cumplió mis instrucciones de traer a su familiar a clase. Después de preparar la poción, la usarán para comprobar el vínculo que tienen con su mascota. Profesor. Neville levantó una mano tímidamente. Snape resopló con impaciencia. ¿Y bien? ¿Qué pasa, Longbottom? Señor, ¿le hará daño a nuestro familiar? Trevor ya es bastante viejo para ser un sapo, y. La poción, si se prepara correctamente, es completamente inofensiva, Longbottom. Los animales solo están aquí para servir como foco de tu mente. La poción medirá tu vínculo con el animal, no el vínculo del animal contigo. ¿Alguien más quiere hacer preguntas absurdas y revelar lo imperfecto que es tu dominio del material? Curiosamente, nadie más aceptó su oferta, y la clase se sumergió rápidamente en la elaboración de la poción. Oye. Harry. Un fuerte grito rompió el silencio, y Snape fulminó con la mirada al menor de los Weasley, que abrazaba a su rata con gesto protector. Aléjate de mi rata con la lechuza. Lo mira como si fuera su cena. Weasley. ¿Trabajar en silencio está más allá de tus capacidades? Lo regañó Snape. Mueve tus cosas a este rincón y quizás puedas concentrarte en tu tarea. Pero Hedwig iba a comerse a Scabbers, se quejó Ron en protesta. ¿Prefieres trabajar en la esquina o quedarte ahí de pie? Le preguntó Snape, demasiado bajo para que los demás niños lo oyeran, y Ron dejó de discutir al instante, horrorizado ante la idea de tener que quedarse en la esquina, y delante de toda la clase, nada menos. Sí, tío Seth, susurró apresuradamente, apresurándose a trasladar sus suministros a su nueva mesa y, por lo tanto, perdiéndose la mirada de horror que cruzó el rostro de Snape ante el título recién otorgado. Dumbledore y los demás se movían inquietos tras las barreras, observando a los niños con distintos grados de interés cortés. Finalmente, las pociones estuvieron listas y los estudiantes esperaban expectantes junto a sus escritorios. Potter, llamó Snape. Sube esa lechuza y tu poción. Se llama Hedwig, le recordó Harry con reproche, colocando su percha sobre el escritorio del profesor y dejando el frasco a su lado. Snape le frunció el ceño. Silencio, Potter. Toma una gota de la poción y ponla en la cabeza de tu lechuza, luego bebe el resto tú. Harry obedeció, y un instante después, un intenso rayo dorado se fundió entre ambos. La clase exclamó con admiración. Esto representa un vínculo muy fuerte, explicó Snape. Tanto el color de la luz como el ancho del rayo son medidas de fuerza. Toma asiento, Potter. Zabini, sube con esa criatura. Blaise, luego Millicent, luego Dean, todos fueron con resultados dispares. En todos los casos, sin embargo, el familiar simplemente se quedó allí sentado, ululando, maullando o riendo, sin mostrarse impresionado por la emoción. Longbottom. Neville miró nerviosamente la poción azul pálido de Hermione y luego su propio lodo gris oscuro. Profesor, creo que mejor no. Snape miró la poción con desprecio. Sospecho que estás tomando una buena decisión, Longbottom, espetó. 0 por hoy. Neville se desplomó con tristeza y abrazó a un tranquilo Trevor, mientras Snape observaba la habitación. Weasley. Trae a tu rata. Sí, señor. Ron obedeció, depositó a Scabbers en el mostrador de recepción y buscó a tientas su poción. El chico nunca supo con certeza qué sucedió después. En un momento estaba sacando el frasco de poción de su túnica, mientras el profesor Snape esperaba impaciente al otro lado de su escritorio, y al siguiente hubo un destello de luz brillante y, de repente, un hombrecito gordo estaba sentado, parpadeando estúpidamente, donde Scabbers acababa de estar. Oye. ¿Dónde está mi rata? Preguntó Ron, y entonces Harry lo agarró por la espalda de su túnica y lo apartó del escritorio. La barrera de invisibilidad brilló y desapareció cuando Dumbledore y los demás salieron de la esquina. «Peter», exclamó Dumbledore, asombrado. Pettigrew lanzó una mirada de angustia por encima del hombro y luego atacó a Snape, dirigiéndose hacia la puerta. Bones no tenía ni idea de lo que pasaba, pero sabía que un hombre de mediana edad disfrazado de familiar de un niño pequeño no era nada bueno. ¿Qué cosas hacen algunos cabrones enfermos? Suspiró para sí misma mientras apuntaba con su varita y gritaba. «Llévenselo». Modi, siempre alerta.
Avanzó a toda velocidad, con Shacklebolt justo detrás, pero en una habitación llena de niños chillones, era comprensible que estuvieran nerviosos por lanzar cualquier hechizo. «Ríndanse al Mle», gritó Moody, avanzando con paso pesado tan rápido como su pierna le permitió. Pettigrew gruñó y derribó una mesa, bloqueándoles el paso, y continuó corriendo hacia la salida. Justo antes de llegar, una figura apareció frente a la puerta, casi como si hubiera surgido de la nada. «Hola, Severus». Solo pasaba por mi poción, sonrió Remus, y luego jadeó al encontrarse cara a cara con su amigo de la infancia. «Peter Pettigrew», gritó Remus con expresión de sorpresa. «¿Qué?». Los aurores se quedaron paralizados por un instante, mientras Peter jadeaba. «Remus». Amelia Bones interpretó el reconocimiento mutuo como una admisión de culpabilidad, y su voz resonó. «Peter Pettigrew. Te arresto por el asesinato de...». Pettigrew miró desesperado a un lado y a otro, pero los aurores se acercaban rápidamente por detrás y Remus se interponía entre él y la puerta. Un instante después, una rata se coló en una estrecha grieta de la pared. «¡A por él!», gritó Bones, sabiendo que era inútil, pero entonces la rata salió de la pared aún más rápido de lo que había entrado, perseguida por una serpiente que silbaba y mordía. Los niños gritaban y saltaban sobre sus escritorios mientras más serpientes salían de otras grietas en las paredes y el piso, todas aparentemente decididas a atrapar a la rata aterrorizada y que huía. Pettigrew fue rápidamente acorralado por las serpientes y, ante el inminente peligro de ser devorado, recuperó su forma humana. «Espera, espera», suplicó, extendiendo los brazos. No lo decía en serio. «Peter, ¿cómo pudiste?», preguntó Remus, sacando la varita y apuntando al hombre más pequeño. «Remus, amigo mío, por favor», sollozó Pettigrew. «Ten piedad. Seguro que tú, entre todos, lo entiendes. Me obligaron a hacerlo. No tuve elección. Me habría matado. Entonces deberías haber muerto antes de traicionarlos», espetó Remus. «Lo habría hecho». «Oh, noble Remus», gruñó Peter, dejando atrás su pose servil. «Siempre demostrando lo bueno y humano que eres. Siempre despreciando a cualquiera que no fuera tan inteligente, fuerte o guapo como tú y los demás merodeadores. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Crees que no sabía que solo me tenían para el alivio cómico? ¿Crees que no sabía que todos me despreciaban en secreto?» «¿De qué hablas?», preguntó Remus. «Confiamos en ti. James y Lily te confiaron su secreto. Sus vidas. La vida de Harry. Solo porque estaban convencidos de que era una criatura tan patética, nadie más imaginaría jamás que serían tan estúpidos como para nombrarme guardián secreto. Fue un insulto, no un honor. ¿Crees que fui demasiado estúpido para entenderlo? Pero el señor oscuro vio mi talento. Alabó mi inteligencia y astucia. Me honró por lo que soy. Me respetó. Te usó, imbécil», dijo Snape con frialdad. «Como usa a todos. No respeta a nadie más que a sí mismo, y menos a un pequeño roedor inútil y acobardado que traicionaría a sus mejores amigos por un cumplido falso y luego pasaría 10 años escondido como el familiar de un niño». La cara de Ron se crispó furiosamente mientras lo descifraba. «Scabbers», gritó furioso. «Rata mala. Voy a delatar a Perky». «Se acabó, Pettigrew», gruñó Moody, aliviado al ver que las serpientes se habían retirado tan misteriosamente como habían aparecido. «Entrégate. No hay a dónde ir». «¡No!», gritó Peter. Sus ojos recorrieron la habitación frenéticamente, y luego se posaron en la figura de Harry, con los ojos abiertos como platos. Harry se abalanzó sobre el chico, sabiendo que con él como rehén, estaría a salvo de los demás. «Ven aquí». Harry chilló e intentó escapar, pero Pettigrew se abría paso entre los pupitres a una velocidad inesperada, impulsado por la desesperación. Los adultos maldecían y luchaban por seguirlo, intentando evitar usar hechizos en una habitación llena de niños que gritaban, ingredientes de pociones inestables y serpientes peligrosas. Edwig se abalanzó sobre el hombre, golpeándolo en los ojos con sus garras, mientras Neville agarraba a Harry y forcejeaba para apartarlo, tal como Harry había arrastrado antes a Ron para ponerlo a salvo. Peter alzó los brazos, ahuyentando a la lechuza, justo cuando el codo de Neville golpeó su caldero, volcándolo y enviando su contenido, parecido a un lodo, hacia el mago bajito. La poción arruinada salpicó a Pettigrew, y el hombre gritó de dolor al comenzar a cambiar de forma sin control. Incluso los aurores, endurecidos, retrocedieron horrorizados ante la espantosa visión que tenían ante ellos.
Era una transformación terriblemente mal hecha, y tras unos horribles y pesadillescos momentos de agonía a gritos, Pettigrew yacía inmóvil, reducido a un bulto retorcido de carne deformada, mitad hombre, mitad rata. Su cabeza, en particular, estaba atrapada entre las dos formas, con la izquierda mitad humana y la derecha mitad roedor. Entre los dos cráneos desiguales, rezumaba materia cerebral, y había varios otros fragmentos, acuosos, donde la carne torturada se había licuado bajo el estrés de tantas transformaciones. Los niños gritaban como locos y ocultaban sus caras, todos excepto Harry, que había observado todo con rostro sombrío. «Maldita sea», gruñó Bones, abriéndose paso finalmente hasta el cadáver. Quería capturarlo vivo. Teniendo en cuenta lo alarmantemente fácil que se ha vuelto escapar de Azkaban últimamente, si incluso Pretty Boy Black pudiera lograrlo, quizás sea mejor que ya no tengamos que preocuparnos por este autoproclamado secuaz del Señor Oscuro, comentó Snape con sarcasmo. Bones lo fulminó con la mirada. Tenía muchas preguntas que responder, replicó. Y no veo cómo podemos exonerar por completo a Black sin la confesión de Pettigrew. Snape arqueó las cejas. Todos en esta sala, incluyendo numerosos estudiantes, el director del Wizengamot, dos aurores de alto rango, el director de Lamley y un amigo de la infancia del difunto, escucharon su confesión y pueden identificarlo y proporcionar recuerdos. No puedo imaginar qué más podrían necesitar. Escucha, bastardo mortífago, empezó Bones con vehemencia, pero se detuvo al darse cuenta de que los niños, ahora que tenían ante sí una diversión mucho más fascinante, habían dejado de gritar y observaban su conversación con Snape con vivo interés. Al fin y al cabo, por muy divertido que fuera gritar a diestro y siniestro y saltar sobre los pupitres, en la clase de Snape, nada menos. Era aún más entretenido ver a su profesor más temible enfrentarse al igualmente intimidante director del MLE. Madame Bones se aclaró la garganta y empezó de nuevo. A falta de una confesión del acusado obtenida mediante Veritaserum, algunos podrían cuestionar el testimonio. ¿Cómo qué?, retó Snape. Señaló perezosamente la sala. Esta es una clase de primer año de Gryffindors y Slytherins. ¿Quién en el espectro político no creería a uno u otro bando? ¿O en serio sugieres que Lucius Malfoy, o Arthur Weasley, cuestionaría el relato de su propio hijo y lo obligaría a someterse a Veritaserum, a pesar del daño cerebral potencialmente permanente que puede causar si se administra antes de la pubertad? Bones examinó la sala y comprendió la verdad de sus palabras. Cualquiera que quisiera negar lo que acababa de suceder, ya fueran antiguos mortífagos, el ministro Fudge o la familia Pettigrew, sería totalmente incapaz de hacerlo. Las familias representadas en esta sala eran la élite del poder en ambos bandos de la última guerra, y prácticamente lo único que los haría cerrar filas y formar una alianza sería una amenaza para sus hijos. Nadie sería tan insensato como para cuestionar lo que acababa de suceder si hacerlo atrajera sobre ellos la ira de Malfoy y Weasley por igual. El engaño de Pettigrew, y, por lo tanto, la inocencia de Black, sería aceptado al instante. Pero algo andaba mal. Amelia Bones no había llegado a la jefatura del MLE sin un instinto excelente, y algo le decía que había algo más de lo que parecía. Todo era demasiado ordenado. Se volvió hacia Remus con aire especulativo. Señor Lupin, ¿no fue una casualidad que estuviera aquí y pudiera identificar al fugitivo? ¿Por qué está aquí ahora mismo? ¿No se supone que debería estar en Italia? Remus le devolvió la mirada con calma. Vine a recoger una poción urgente del profesor Snape. Sabía que estaría en clase a esta hora, y me pareció sensato entrar y avisarle de mi presencia. Bones frunció los labios con escepticismo. ¿En serio? El profesor Snape no parece de los que aceptan interrupciones en su clase. ¿Qué poción es tan urgente que permitiría semejante intrusión? La expresión tranquila y ligeramente desdeñosa de Snape no cambió, pero en su interior se le encogió el corazón. No habían previsto este nivel de escrutinio sobre la presencia de Remus. Al menos Lupin había logrado salir de debajo de la capa de invisibilidad durante lo peor del caos, así que nadie se había dado cuenta de que había estado en la habitación todo el tiempo, escondido bajo la capa y detrás del armario alto de suministros, listo para reventar a las ratas si el plan de Snape salía mal. La capa, que Dumbledore le había dado a Snape cuando el maestro de pociones asumió la tutela de Harry, ahora estaba guardada en el bolsillo de la túnica de Lupin y, con suerte, permanecería allí hasta que Snape pudiera recuperarla y guardarla de nuevo en un lugar seguro. Albus había hecho una sugerencia descabellada sobre regalarle la capa a Harry por Navidad, como si un niño de 11 años propenso a las travesuras realmente necesitara una capa de invisibilidad.
Pero Snape había descartado esa idea con el desprecio que merecía. Aún así, si el interrogatorio de Bones inquietaba a Lupin, podría revelar algo, no tenía por qué preocuparse. Remus levantó la barbilla y le lanzó a Bones una mirada desafiante, aunque respondió con calma. Acónito. Se oyó un jadeo audible, seguido de susurros emocionados, mientras los estudiantes reaccionaban a esta revelación. La expresión de Remus no se alteró, pero un rubor le subió por el cuello. Bones tuvo la delicadeza de parecer avergonzada. Disculpen, dijo, con sincera disculpa. Luego se volvió hacia los niños y carraspeó para llamar su atención. Como habrán oído, el señor Lupin padece licantropía. Sin embargo, esto no lo perjudica en absoluto. Se ha registrado en el ministerio y, como habrán oído, se esmera en tener un suministro mensual de acónito. Deberían tratarlo con la misma cortesía que a cualquier otro mago. ¿No les parece, director? Por supuesto, dijo Dumbledore con firmeza. Y también es como mi padrino, así que más te vale no ser grosero con él, añadió Harry con agresividad, lanzando una mirada fulminante a Pansy Parkinson. Había oído un comentario susurrado sobre criaturas oscuras proveniente de ella, y ante su mirada agresiva, ella sorbió por la nariz y se echó el pelo a reír. Remus pareció sorprendido y complacido ante estas inesperadas afirmaciones, mientras Snape luchaba contra las náuseas antes de volver al ataque. ¿Puedo recuperar mi clase, señora, o está demasiado ocupada haciendo preguntas tontas y vergonzosas como para limpiar sus pruebas e irse? Quizás haya algunos errores judiciales más que mi clase y yo podamos ayudar a aclarar. Los estudiantes rieron. Uy, ¿ese era su profesor? ¿Sí? Era sarcástico con todos. Se sentían bastante orgullosos de Snape. Recibir una reprimenda de aquel hombre era prácticamente un rito de paso en Hogwarts, y no tenían por qué sentirse tan mal si incluso Madame Bones salía perdiendo después de un encuentro con él. Por desgracia, Bones no era tonta y, a diferencia de Fudge, no se dejaba amedrentar fácilmente con unos cuantos comentarios sarcásticos. Me sorprende lo conveniente que resulta que Pettigrew muriera con una poción antes de poder interrogarlo adecuadamente. Snape la miró arqueando una ceja, mientras maldecía mentalmente a la bruja, tan inoportunamente persistente. ¿En serio sugieres que Longbottom, en lugar de preparar la poción asignada, elaboró deliberadamente una versión armada de una poción de nivel de maestro de pociones? Antes de que pudiera decir nada, todos los estudiantes de la sala, incluido Neville, estallaron en carcajadas. Incluso Dumbledore disimuló una risita tras levantar la mano cortésmente. Bones y sus aurores no se unieron a la hilaridad general. Bones porque seguía analizando la situación, y los hombres porque aún desconfiaban del humor de su jefe. Además, la intuición de Bones había acertado con demasiada frecuencia, incluso en casos que parecían más obvios que este. «Podrías haberla preparado», sugirió Bones, una vez que se le pasaron las risas. «Eres un maestro de pociones. Podrías haber alterado la poción del chico o haberla adulterado de alguna manera para convertirla en un veneno mortal». «Ya veo», se burló Snape. «¿Y se supone que participé en este juego de manos bajo la mirada mágica del Auror Moody? Supongo que no se dio cuenta porque estaba soñando despierto. ¿O quizás me tiene tanto cariño que creyó que podía relajar su vigilancia constante mientras estaba en mi aula?», preguntó con sarcasmo. «Entonces, ¿cuál es su explicación para estos acontecimientos?» «Como no estoy a su servicio, señora, no veo la necesidad de ofrecerle una explicación», replicó Snape con frialdad. «Sin embargo, debo señalar que es bien sabido que a los estudiantes les gusta gastarse bromas echándose cosas en las pociones. Dicho esto, no me imagino que se proponga seriamente interrogar a todos los estudiantes de esta sala». Draco, observando este intercambio tan de cerca como el resto de la clase, reaccionó al desafío como era previsible. «Mi padre jamás permitiría algo así», anunció con arrogancia, todo un heredero de los Malfoy. «Ni el mío», convino Pansy con voz estridente. «No creo que mis padres quieran que me interroguen», exclamó alarmada Parvati Patil, lo que provocó que la Lavender Brown asintiera en voz alta. Mientras tanto Slytherin como Gryffindor empezaban a intervenir, Bones se dio cuenta de que sería un suicidio político llevar el asunto más allá, y que, de todos modos, era improbable que resultara útil. Miró a Moody, preguntándole en silencio si había visto a Snape hacer algo. El viejo Auror Canoso negó con la cabeza y, conociendo el odio que sentía por Snape, lo aceptó y decidió retirarse con elegancia. Después de todo, no era que le molestara el resultado.
Otro mortífago muerto, y además, el traidor de los Potter, era algo digno de celebrar, y con ese idiota de Fudge en el cargo, por no hablar de Voldemort rondando, Merlín sabía dónde, preferiría tener a la rata animaga muerta. Aún así, había que respetar las normas, sobre todo con un reportero documentando todo el asunto y el escándalo de Sirius Black, que hacía que todos fueran conscientes de lo que podía pasar cuando no se ofrecían juicios justos. Parece que fue un accidente, declaró. Agarrar al chico Potter fue su perdición. Supongo que hay algo de justicia poética en eso. Miró a Harry. ¿Estás bien, jovencito? Sí, Madame Bones, dijo Harry cortésmente, pero ella pudo ver que varios de los niños, incluido uno del grupo de Arthur Weasley y el nieto de Augusta Longbottom, se habían movido para flanquearlo de manera protectora. Podemos agradecer a Merlín que ninguno de los niños haya resultado herido, dijo Dumbledore con dulzura. El accidente de la poción fue, obviamente, solo eso. Un accidente terrible. Dio una palmada. Y ahora creo que es hora de que los estudiantes se apresuren a su siguiente clase. Dadas las circunstancias, la entrega de premios tendrá que cancelarse, ¿no crees, Severus? Por desgracia, sí, respondió Snape con calma. Los niños, que reconocían una orden cuando la oían, incluso si estaba expresada con suavidad, recogieron sus libros y comenzaron a salir, bordeando ampliamente el charco de baba y cartílago que había sido Pettigrew. Harry se detuvo junto a su guardián al salir, deteniéndose para mirarlo a los ojos oscuros e insondables. Vete, Potter, dijo Snape con firmeza, pero la mano que posó sobre el hombro del chico fue suave. Te veré esta noche en nuestras habitaciones. Harry se relajó y asintió, siguiendo a Hermione y Ron hacia la puerta. Remus, quizás podrías acompañar a la señorita Skeeter a mi oficina para que pueda ir al periódico por la Red Flu. Seguro que le espera una tarde muy ocupada, dijo Dumbledore con una sonrisa radiante. Skeeter ni siquiera levantó la vista cuando Remus la tomó suavemente del brazo y la condujo hacia la puerta. Estaba demasiado ocupada dictándole la historia a su pluma automática. A este paso, sería la candidata segura a la periodista del año. Adiós, director. Adiós, profesor. Draco, un joven sangre pura de pura sangre, asintió cortésmente al pasar frente a ellos al salir del aula. Señor Malfoy, respondió Snape con tono neutral. Intercambió una mirada especial y cómplice con el chico, cuyo oportuno arrebato de arrogancia aristocrática había sido sumamente oportuno. La expresión de Draco no cambió ni un ápice, Lucius le había enseñado bien, pero sus ojos plateados brillaron. Un momento, señor Longbottom. Snape detuvo al chico corpulento mientras el último estudiante se preparaba para irse. Dado que su potencial de destrucción involuntaria ha alcanzado nuevas cotas, dijo con acritud, me pondré en contacto con su abuela más tarde hoy para sugerirle que lo exima de la clase regular de pociones, con efecto inmediato. En su lugar, le sugeriré que estudie en privado, individualmente, con un tutor especial de pociones. Quizás la instrucción individual, junto con un programa que enfatice la estrecha relación entre herbología y pociones, garantice que nadie más muera durante su formación. Los ojos de Neville se abrieron de par en par de alegría. ¿De verdad, señor? ¿Lo hará? Vio a Madame Bones y, de repente, calló. Sí, señor. Lo siento, señor. No pudo disimular el alegre salto que dio mientras, agarrando a Trevor, huía del aula, con la esperanza de que fuera la última vez. Shacklebolt, como el auror más joven presente, aceptó con tristeza la desagradable tarea de recoger lo que Modi había llamado Pettigrew, y Bones y Modi se prepararon para partir. Madame Bones se detuvo en el umbral del aula y miró a Snape con aire pensativo. Sobre el rendimiento de mi sobrina en su clase, empezó lentamente. Susan, dijo Snape con suavidad. Una estudiante excelente. Estoy seguro de que le irá muy bien este año. La expresión de Bones se volvió aún más pensativa, pero se fue sin decir una palabra más. Modi empezó a seguirla, pero se detuvo, mirando a Dumbledore, a Snape y viceversa. Inesperadamente, extendió la mano y le estrechó la de Snape, diciendo, he oído que te ha ido bien con el chico Potter. Snape parpadeó con incredulidad. Una palabra amable de Modi fue casi tan impactante como la disculpa de Black. Supongo que le habrías dado competencia al Artful Dodger. Comentó el auror con voz oscura, y luego se alejó cojeando tras su jefe. El director se quedó mirando al anciano auror un momento, luego se giró y le dirigió a Snape una mirada penetrante. El profesor de pociones le devolvió la mirada con indiferencia, y al cabo de un momento, Dumbledore suspiró.
Espero que sepas que no soy el enemigo, muchacho, dijo el mago mayor con tristeza. Snape asintió en silencio, pero pensó. No ser el enemigo no significa necesariamente ser un amigo, Albus. Deberías haber aprendido esa lección de los Dursley. Dumbledore volvió a suspirar. A veces, hijo mío, me preocupa que lo veas todo tan blanco o negro. Por favor, recuerda que todos merecemos misericordia. Tras una última mirada hacia donde Shacklebolt recogía con cuidado los restos de los Gryffindor muertos, Dumbledore se marchó. Snape lo fulminó con la mirada. Había sido un día largo y difícil, y habría estado bien recibir un pequeño reconocimiento por lo bien que lo había llevado todo. ¿Pero qué podía esperar de alguien que no fuera Slytherin? De todos modos, Dumbledore estaba demasiado comprometido con la noción de los finales felices. Su mayor debilidad era su negativa a admitir que algunos están más allá de la redención y la ayuda, y actuar en consecuencia. Nadie sabía mejor que Snape que la redención duele, y pocos estaban dispuestos a soportar el esfuerzo y el dolor que requería, sin importar lo que desearan o dijeran. Miró fijamente los restos de Pettigrew. Fueran cuales fueran las preferencias de Albus, Snape no iba a arriesgar el bienestar de Harry con la esperanza de que alguien que ya había demostrado su enemistad regresara a la luz. Si eso lo convertía a él, un agradecido beneficiario de la misericordia del director, en un hipócrita, que así fuera. Estaba dispuesto a aceptar esa etiqueta si eso significaba que Harry estaría a salvo. Snape sabía perfectamente que Dumbledore no quería la muerte de Pettigrew, como tampoco deseaba la de ningún otro mortífago. De ahí la dependencia de la orden de hechizos que sometían pero no mataban. Y por eso no tenía intención de revelarle a Albus cuánto se había tramado el terrible accidente de hoy. Pero si el director imaginaba que Snape dejaría voluntariamente una amenaza tan obvia para Harry, estaba completamente senil. Snape observó desapasionadamente cómo Shacklebolt intentaba meter a Pettigrew en una bolsa de pruebas. Los restos seguían goteando por los lados, para gran disgusto del larguirucho Auror. Dumbledore podría ser un aliado poderoso, pero tendría que ser bajo las condiciones de Snape, no las suyas. Snape ya no podía confiar ciegamente en el director, no solo por los errores pasados del mago mayor, desde los Dursley hasta Sirius, sino también porque era evidente que tenía una opinión completamente diferente sobre cómo preparar y proteger mejor a Harry para la batalla que se avecinaba. Snape sabía que había elegido un camino largo y solitario, uno en el que podría encontrar aliados, pero ninguno con quien compartir la visión global. No confiaba en nadie que cuidara de Harry tan bien como él, ni siquiera en aquellos que lo amaban de verdad, como Sirius, los Weasley o posiblemente incluso el director. No, solo él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para protegerlo, ya fuera eliminar sin piedad una amenaza como Pettigrew o privar a Harry de algunos de los dudosos placeres de la infancia, como la inocencia sobre su papel en la caída de Voldemort. Aún así, todo valdría la pena si, al final, Voldemort fuera derrotado y Harry viviera. En ese momento, se ocuparía de su conciencia y pagaría cualquier penitencia que tuviera que pagar. Mientras Harry sobreviviera, valdría la pena. Capítulo 40. A última hora de la tarde, Snape estaba corrigiendo tareas en su escritorio en sus aposentos cuando Harry irrumpió. Snape se puso de pie, pero antes de poder regañar al mocoso por su ruidosa entrada, Harry arrojó su mochila al sofá y lo agarró por la cintura. «Lo logramos, papá», gritó el pequeño monstruo con alegría. «Lo tenemos. Tu plan fue brillante. ¿Viste cómo lo persiguieron las serpientes por la habitación? ¿Viste lo sorprendidos que estaban todos? ¿Cuál fue el hechizo que usaste para convertirlo de nuevo en humano? Ni siquiera te oí decirlo. ¿Viste que hice lo que me dijiste y me mantuve al margen? ¿Qué pasó con la poción de Neville? Dijo que dijiste que ya no tenía que tomar pociones, ¿es cierto? ¿Se dio cuenta el director de lo que pasó? ¿No estuvo genial, lunático? Madame Bones da miedo, ¿verdad? Por un momento pensé que te iba a hechizar. ¿Por qué no le caes bien? ¿Lo hice bien? ¿Eh? Estuvo bien que Draco se enfadara un poco, ¿verdad? ¿Sabías que iba a hacer eso? ¿Qué pasa ahora? ¿Podrá Canuto venir a Hogwarts a visitarnos? ¿No lo hice bien? ¿Viste cómo no hice nada, ni siquiera cuando él intentó agarrarme? Me quedé ahí parado, fingiendo sorpresa, como todos los demás. Claro que lo vi todo, niño tonto. Estaba justo ahí, ¿no? Resopló Snape, pero no se atrevió a darle al chico la dura reprimenda que merecía por su indecoroso comportamiento. Después de todo, fue el primero en felicitar a Snape por su astuto plan. Siéntate. Harry se sentó obedientemente en el sofá, pero estaba demasiado emocionado para quedarse quieto. Empezó a dar botes.
¿Viste lo sorprendidos que estaban Ron y Hermione? Ron sigue bastante molesto por Scabbers y Perky está muy molesto. El director vino y sacó a Ron de encantamientos esta tarde para hablar un poco más con los Aurores. ¿Sabías eso? Y también van a hablar con el resto de los Weasley. No se van a meter en líos, ¿verdad? ¿Qué les preguntarán los Aurores? ¿Crees que? Potter. Snape se había sentado junto al mocoso y los constantes saltos lo estaban mareando. Un hechizo de pegado después, Harry se detuvo bruscamente con una cómica expresión de sorpresa. Oye, Gritó, encontrando su trasero inmóvil pegado al pesado sofá. Se retorció, pero no pudo soltarse. Deja de moverte de esa manera infernal, dijo Snape con severidad. Necesito hablar contigo y no puedo hacerlo mientras te comportas como si estuvieras sentado sobre un nido de avispas de fuego. Sabes perfectamente que el hechizo no te causa ningún dolor. No he dicho que lo hiciera, protestó Harry. La sorpresa ante las palabras de Snape lo distrajo de sus esfuerzos por levantarse del sofá. Sé que no me harás daño. Snape se aclaró la garganta, intentando ignorar el nudo que la expresión confiada del chico le había causado. Sí, bueno, entonces no tienes por qué moverte así. Liberaré el maleficio cuando demuestres que puedes sentarte como un caballero y mantener una conversación civilizada. Sí, señor. Harry se sentó obedientemente e incluso juntó las manos sobre su regazo. Eso es seguro, comenzó Snape, solo para que Harry lo interrumpiera, sus ojos brillando nuevamente de emoción. Pero viste lo que pasó, ¿verdad? O sea, cuando Pettigrew intentó agarrarme y todo eso. Fue muy valiente por parte de Neville apartarme del camino, ¿verdad? Snape suspiró. Empezaba a simpatizar con los métodos dracónicos de Lucius Malfoy para enseñarle a su hijo la etiqueta de la sangre pura. Sí, vi lo que hizo Longbottom. Fue bastante útil. ¿Vas a darle puntos? Preguntó Harry con un destello de travesura en la mirada. Conocía la reputación de su padre de no dar puntos a las casas que no fueran de Slytherin. No, dijo Snape, interrumpiendo la pregunta antes de que pudiera avanzar. Sin embargo, te recompensaré. La charla animada de Harry se interrumpió con un jadeo de sorpresa. ¿Yo? ¿Para qué? Preguntó. Snape lo miró con el ceño fruncido. Libros estúpidos, insistiendo en el refuerzo positivo. Seguiste mis instrucciones, ¿verdad? ¿Y resististe cualquier absurda bravuconería grifindoriana? No intentaste capturar a Pettigrew tú mismo ni interferiste de ninguna manera con los adultos en la habitación. Harry asintió con los ojos muy abiertos. Me dijiste que no lo hiciera. Muy bien. Snape no añadió lo sorprendido que estaba por la obediencia del chico. James Potter jamás habría podido resistirse a intervenir una vez que estalló el aparente caos, ni tampoco ese idiota de Black. Por eso, a pesar de las fuertes protestas del perro, solo Remus había participado en la conspiración. Snape no confiaba en la capacidad de Black para mantenerse al margen e intervenir solo si el plan fracasaba y Harry corría peligro inmediato. Y como hiciste lo que te dijeron, te has ganado una recompensa. Ignoró la alegría incrédula que se dibujó en el rostro del niño y le ofreció una cajita con un acción. Toma. Harry arrancó con entusiasmo el envoltorio. ¡Guau! Gritó. Una caja entera de ranas de chocolate. Gracias, papá. Se abalanzó sobre el hombre, algo obstaculizado por el hechizo de adherencia, aún activo. Sí, de nada, murmuró Snape, avergonzado. El mocoso actuaba como si le hubieran regalado un tesoro invaluable, no solo unos dulces. Rápidamente le dio una palmadita en el hombro antes de incorporarlo. Harry miró la caja de ranas con una mezcla de incredulidad y deleite. Nunca antes había recibido un regalo por portarse bien. En su experiencia, obedecer era la única manera de evitar un resentimiento o una diatriba furiosa. Nunca había oído hablar de recompensas por ello. Harry contuvo las lágrimas de felicidad. Su padre era increíblemente amable con él. No solo le daba regalos sin motivo alguno, como su escoba, y solo le imponía castigos leves cuando se portaba mal, sino que su profesor ahora también le daba regalos solo por obedecer órdenes. ¿Cuántos otros niños tenían la suerte de recibir golosinas por eso? Snape observó cómo el niño acariciaba la caja con asombro, como si fuera una frágil flor, y se esforzaba por no dejar que la compasión se reflejara en su rostro. Era evidente que el niño había recibido muy pocas recompensas en su vida hasta la fecha. Tu adhesión a nuestro plan me permitió centrarme en la captura de Pettigrew, en lugar de tener que protegerte de las consecuencias de cualquier insensatez, le dijo. Estoy complacido contigo. Harry alzó la vista al oír eso, con una enorme sonrisa en el rostro. ¿En serio?
Sintió que el corazón se le salía del pecho de la felicidad. Su padre estaba contento con él. Incluso se lo había dicho. En ese mismo instante, Harry se prometió hacer todo lo posible para que su padre volviera a estar contento con él. Esa sensación era simplemente maravillosa. Snape se aclaró la garganta de nuevo. Y tus instrucciones a las serpientes fueron igual de apropiadas. Hicieron su trabajo de maravilla. De no haber sido por sus acciones, Pettigrew seguramente habría escapado. Harry sonrió radiante. Más tarde, Snape decidiría que esos ojos verdes lo habían trastornado temporalmente, pues no tenía intención de decir las palabras que salieron a continuación de su boca, pero, por supuesto, una vez que lo hizo, no había esperanza de retractarse. Y así te has ganado un segundo capricho. ¿Qué te gustaría? Harry se quedó boquiabierto. ¿2 premios? ¿Recibiría 2? ¿Todo por haber hecho lo que su profesor le había dicho? Esto era brillante. Claro, sabía que Ron había recibido un galeón extra de paga del tío Arthur después de sacar tan buenas notas en su ensayo de transformaciones, y Hermione había dicho que sus padres solían recompensarla por sus buenas notas con una visita a la librería, pero nunca imaginó que él podría recibir un trato similar, sobre todo cuando su tutor ni siquiera estaba del todo convencido de que la identificación de Scabbers por parte de Harry fuera correcta. Era solo que el profesor Snape no había estado dispuesto a arriesgarse a las consecuencias, así que discutió con Lunático y Canuto y luego armó su malvado plan para atrapar a la rata, y luego, cuando funcionó y la afirmación de Harry se verificó, su profesor realmente pensó que Harry merecía más recompensas. Harry se sintió aliviado de haber acertado. ¿Y si se había equivocado, como Remus y Sirius habían creído? Se había pasado el día preocupándose por ello. ¿Y si simplemente se había confundido con 2 ratas iguales? Su profesor estaría furioso por todo el esfuerzo desperdiciado. ¿Y si el director se enteraba? Harry se estremeció. Probablemente lo enviaría de vuelta con los Dursley por ser tan estúpido y problemático, y por causar tanto alboroto. Aunque el profesor Dumbledore nunca se enterara del asunto, Harry seguía pensando que si Scabbers resultaba ser solo una rata con un parecido sorprendente al antiguo compañero de clase de Sirius y Remus, lo pasaría muy mal. Su padrino y Remus probablemente serían demasiado amables como para decirle te lo dijimos a Harry, pero Harry sospechaba que Canuto, al menos, se burlaría de Snape por ello. Y sabía que a su profesor no le gustaba equivocarse, y mucho menos que le señalaran sus errores. Harry había pensado que su tutor no le daría una reprimenda como la del tío Vernon ni siquiera por una razón tan merecida, pero se había estado preparando mentalmente para una reprimenda sobre cómo solo los niños pequeños tontos sacaban conclusiones precipitadas. No se había relajado del todo hasta que el hombre gordo apareció de repente en el escritorio del profesor Snape. Pero aunque Harry sintió un profundo alivio por haber acertado en su identificación, simplemente asumió que eso significaba que no lo regañarían. Nunca imaginó que sería recompensado. ¿Un capricho? Repitió con incredulidad. ¿Y puedo elegir? Snape puso los ojos en blanco, furioso consigo mismo. ¿Qué eres, un Hufflepuff? Ya abrazaste y elogiaste al niño. Vas a malcriar al mocoso con ofertas tan abiertas. Solo Merlín sabía qué clase de capricho extravagante exigiría ahora el pequeño. Lo dije, ¿no? Se estremeció mentalmente, imaginando qué tipo de golosinas podrían inventar Weasley o Malfoy. Obviamente, tenía que obtener una respuesta de Harry antes de poder consultar con los otros chicos. Y bien. Podríamos. Harry se quedó en silencio, inseguro, bajando la mirada. Demasiado. Sería codicioso pedir algo así. Snape se enfureció ante la evidente autocensura del chico. Como si no tuviera mejores cosas que hacer que quedarse sentado esperando a que el mocoso inventara regalos cada vez más elaborados. Ya se arrepentía de su generosidad, y si el mocoso pensaba que se pasaría el resto del día intentando sonsacarle una respuesta, ¿qué quieres, Potter? Exigió con dureza. Habla más alto. Harry dio un salto de sorpresa. No sé, balbuceó, tomando la salida fácil. Para su sorpresa, sintió unos dedos fuertes debajo de su barbilla, obligándolo a levantar la mirada para encontrarse con la de su padre. No toleraré falsedades, joven, dijo Snape con enfado. Es evidente que has pensado en algo. Dilo ya. Harry tragó saliva. Iba a sonar tan codicioso y desagradecido. Bueno, me preguntaba, si no sería mucha molestia, si tuvieras tiempo, podríamos. No importa si no podemos. ¿Qué? Preguntó Snape, su paciencia llegando a su fin. ¿Podríamos ir por helado otra vez?
exclamó Harry, con la mirada baja a pesar de los dedos bajo la barbilla. Realmente no quería ver la expresión de enojo de su padre al darse cuenta de lo exigente que era Harry. Snape parpadeó. ¿Esa era la petición del chico? ¿Otra visita a la heladería? ¿Eso era todo lo que quería? ¿Y con él? ¿Acaso la mayoría de los niños de esta edad no querían que los vieran en público con sus padres? Snape se negó a demostrar lo conmovido que estaba por la petición del chico. Muy bien, Potter. Tú y yo iremos de excursión al Callejón Diagon y volveremos a disfrutar de los helados del señor Fortescue. Los ojos brillantes del chico se clavaron en los suyos. Gracias, papá. Susurró Harry. Merlín, pero su papá era tan bueno con él. Puedes asistir al banquete de despedida de esta noche, aunque entiendo que será algo discreto, dados los acontecimientos de hoy. Mañana tomarás el expreso de Hogwarts con tus amigos para que regresen a casa para las vacaciones de invierno. Luego, me reuniré contigo en la estación y te llevaré de paseo antes de regresar a Hogwarts. Gracias. Harry se habría retorcido de alegría, pero seguía pegado a los cojines. Ahora también podía viajar en tren con todos sus amigos. Snape se consoló pensando que siempre podría conseguir ingredientes para pociones que no había en las tiendas de Hogsmeade. El mocoso había demostrado en su viaje anterior una paciencia excepcional para tales recados. Espero que te comportes con decoro, advirtió con severidad. Cualquier travesura en el tren, y te traeré de vuelta enseguida para que pases el resto del día escribiendo líneas. Sí, señor, reconoció Harry obedientemente, pero por dentro se burló. Como si Jones y los demás prefectos permitieran travesuras en el expreso. Además, se acercaba la Navidad y sus padres los esperaban en la estación. ¿Qué estudiante sería tan insensato como para arriesgarse a una denuncia por mala conducta en esas circunstancias? Muy bien. Snape miró fijamente al chico, sospechosamente obediente, pero no encontró motivo para lanzar más amenazas siniestras. Hizo una pausa. ¿Ya puedes sentarte bien? Sí, señor. Harry se quedó quieto mientras su padre agitaba la varita, y luego se movió un poco, lo justo para confirmar que su trasero estaba despegado. Padre, ¿sí? Snape lo miró con aire amenazador. ¿Y ahora qué? ¿Una queja por haber sido sometido a un maleficio? Harry se puso serio de repente. ¿Sabías lo que iba a pasar hoy en clase? Con Pettigrew, quiero decir. ¿Sabías que acabaría así? ¿Quieres decir muerto? Harry asintió con seriedad. Snape reflexionó. ¿Cuánto revelar? Quería que el chico aprendiera a pensar como un Slytherin, ya que era bien sabido que los Gryffindors no pensaban, solo gritaban y saltaban, pero al mismo tiempo, Harry solo tenía 11 años. ¿No era demasiado pronto para explicar cómo se planeaba la muerte de alguien? ¿Qué te parece? Bueno, dijo Harry con cuidado, estaba pensando en lo que dijiste antes. Acerca de... Sobre que si alguien viene a matarte, tienes que madrugar y matarlo primero. Y, bueno, Pettigrew venía a matarme, ¿no? O sea, cuando Voldemort regrese, Snape se dolió al darse cuenta de que Harry daba por hecho el regreso del Señor Tenebroso. Tenía razón, por supuesto, pero al maestro de pociones le daba un vuelco oírlo hablar de ello con tanta resignación. Entonces habría hecho todo lo posible por ayudarlo a matarme, ¿no? Porque todavía están furiosos porque no morí de bebé, ¿no? No me cabe duda de que el Señor Tenebroso sigue buscando tu muerte, dijo Snape con la mayor delicadeza posible. Y que contará con la ayuda de sus seguidores para lograrlo. Harry asintió. Así que madrugaste y mataste a Pettigrew antes de que él pudiera matarme, dijo simplemente. Snape asintió en señal de confirmación, observando al chico de cerca. Así habrá una persona menos para ayudar a Voldemort a hacerme daño. Suspiró, con aspecto abatido. Ojalá nos dejaran en paz. No es que quiera tener que pelear con el estúpido de Volaubent. Solo soy un niño. Snape sintió un dolor agudo en el pecho al sujetar de nuevo la barbilla de Harry, obligando al chico a mirarlo a los ojos. No dejaré que nadie te haga daño. Dijo con fiereza. Tomaré todas las medidas necesarias para garantizar tu seguridad. Harry lo miró sobresaltado. Ah, ya lo sé, papá. Solo espero que la próxima vez el pobre Neville no se vea envuelto en semejante situación. Después se molestó mucho. Snape parpadeó. No había pensado en la reacción del chico Longbottom al ser etiquetado como el agente involuntario de la muerte de Pettigrew. Considerando lo nervioso que ya estaba, el niño podría necesitar algún tipo de sanación mental. ¿Estaba alterado? Repitió, preguntándose con cierta culpa si debía hablar con la abuela del chico y sugerir una visita a San Mungo.
Sí, dijo que si le hubiera puesto su poción a Trevor y lo hubiera derretido, se habría sentido fatal. ¿Longbottom estaba preocupado por su sapo? Repitió Snape estúpidamente. ¿No por Pettigrew? Harry lo miró con extrañeza. ¿Por qué se preocuparía por Pettigrew? ¿No sabes lo que les pasó a los padres de Neville? Odia a los mortífagos. ¿Longbottom te habló de sus padres? Snape sabía que sonaba como un idiota, pero no pudo evitar repetir lo que Harry ya le había contado. A principios de año, Dumbledore le había dicho a todo el profesorado que el chico Longbottom, al parecer, se negaba a hablar de sus padres con nadie. Su abuela decía que le daba fobia el tema y rompía a llorar cuando lo mencionaban, incluso indirectamente. Por eso, a pesar de todos sus comentarios sarcásticos al imbécil, Snape había tenido sumo cuidado de no mencionar siquiera a sus padres, por muy tentador que fuera preguntar si la idiotez de Longbottom era genética. Bueno, sí. O sea, todos me vieron recitar mis 500 líneas sobre mis parientes, así que sabían que no eran muy amables ni nada, y que ahora vivía contigo. Y Neville me dijo que vivía con su abuela y su tío abuelo, y que a veces deseaba vivir en otro lugar también. No es que sean horribles como el tío Vernon, sino que a veces no entienden realmente lo que necesita un niño, ¿sí? Añadió Harry, interpretando correctamente la expresión de preocupación en el rostro de su tutor. Así que le pregunté qué les había pasado a sus padres, y me lo contó. Odia mucho a los mortífagos, papá. Por eso tiene que vivir con su abuela y por eso no recuerda a sus padres más de lo que yo recuerdo a los míos. Así que, cuando hablábamos después de clase y todos comentaban que Pettigrew había sido mortífago y que Sirius era inocente, Neville dijo que se alegraban mucho de que Pettigrew se hubiera derretido. Solo le preocupaba lo que la poción podría haberle hecho a Trevor si se la hubiera puesto antes. Snape parpadeó de nuevo. Ah, bueno. Esas eran buenas noticias. Ya veo. Bueno, se acerca la hora de cenar. Deberías irte. Quiero que me dejes algo en la torre de Hufflepuff de camino al gran comedor. Vale, dijo Harry con tono amable. Le gustaba hacer cosas por su padre. Toma. Snape le entregó al chico un pergamino sellado. Dale esto a la señorita Bones. Susan. De acuerdo. Harry de repente miró fijamente a su tutor. No es nada malo, ¿verdad? Porque esos puffs lloran con mucha facilidad. Snape sonrió con suficiencia. El chico se parecía cada día más a él. No. Es algo así como una amnistía navideña. Te aseguro que la señorita Bones estará muy agradecida de recibirla. Ese mismo día, la chica había admitido entre lágrimas que solo había podido copiar un capítulo y medio de su libro de pociones en el tiempo asignado. Dada la longitud de cada capítulo, era más de lo que Snape esperaba. Aunque se había burlado de que obviamente estaría ocupada durante las vacaciones, sabía perfectamente que tendría que liberarla del castigo, aunque solo fuera para evitar que su tía saliera de la chimenea como un Papá Noel trastornado y le arrancara los brazos con un hechizo. El pergamino que Harry entregaría contenía una breve nota que informaba a Susan de que había obtenido un sobresaliente en su examen final del trimestre. Siendo así, era evidente que se había esforzado bastante en estudiar el material y, por lo tanto, esta vez, iba a eximirla del resto de su castigo. También había añadido una postdata para repasar las páginas 445-447 sobre las diferencias entre los ojos de Tritón en escabeche y los ojos de rana en escabeche. Había sido sincero con Harry al decirle que Susan recibiría el mensaje con agrado, pero había sido un poco hipócrita sobre la probabilidad de lágrimas. Habiendo sido introducido por Harry al concepto de lágrimas de felicidad, Snape estaba tristemente seguro de que los Hufflepuff también eran propensos a tener tales arrebatos, y no tenía intención de estar cerca por si Susan Bones recibía su indulto con un estallido de mocos y otros fluidos corporales. Adiós, papá. Nos vemos después del banquete. Gritó Harry, saliendo. Snape lo observaba, preguntándose si el chico alguna vez preguntaría por sus planes para Navidad. Sospechaba que Harry evitaba el tema para no decepcionarse, como sin duda le había pasado en años anteriores. Sin embargo, Snape estaba, gracias a la ayuda de los Weasley, bastante seguro de que el mocoso estaría contento. Harry se quedaría con él en Hogwarts hasta Navidad. Los Weasley se habían ofrecido a llevárselo durante todas las vacaciones, pero Snape no estaba dispuesto a permitirlo. Varias semanas con esas amenazas pelirrojas corromperían al chico sin remedio, lo que obligaría a Snape a tomar medidas correctivas severas para restaurar sus patrones de comportamiento adecuados. Y, por supuesto, el perro también esperaba ver al mocoso.
En conjunto, significaba que Harry dividiría su tiempo entre Hogwarts, la madriguera y Suiza. No tenía nada que ver con que Snape estuviera decidido a tener al mocoso para él solo la mañana de Navidad. Solo, como si Albus y los demás profesores no estuvieran planeando irrumpir en su puerta poco después del amanecer solo para ver también la expresión de Harry al ver todos sus regalos bajo el árbol. No es que tuviera intención de darle al niño todos los regalos que le habían dado los demás profesores. Solo los de Albus eran suficientes para que Harry pudiera montar su propia juguetería. La habitación del mocoso ya estaba llena de baratijas innecesarias. Solo le permitiría a Harry unos pocos juguetes adicionales, los que tuvieran un claro valor educativo. Sus regalos para el mocoso, por ejemplo, eran puramente académicos. Sería un escándalo que el pupilo de un maestro de pociones no destacara en pociones, y el kit de lujo que había comprado garantizaría que la técnica de Harry fuera impecable. Y los suministros de Quidditch solo servían para proteger al cachorro mientras corría por el campo, para que Snape no tuviera que perder el tiempo preparando pociones curativas y crece esqueletos. Y el álbum de fotos que había desenterrado en el ático de los Dursley tras una discreta visita a Petunia una noche solo servía para evitar que el chico se quejara de no poder competir con Draco cuando el pequeño sangre pura presumiera de su familia. No es que hubiera disfrutado usando legeremancia con ese mugle con cara de caballo, bueno, en realidad, sí. Saber que sufriría dolores de cabeza insoportables al menos durante la siguiente semana había sido todo un incentivo, una vez que se le ocurrió la idea de conseguirle a Harry fotografías de sus abuelos. Pero era evidente que todos sus regalos al mocoso estaban motivados por la necesidad, no por el sentimiento. Incluso las ranas de chocolate y los vales de regalo de Fortescue solo le daban golosinas que no podía darle, reforzando así su reputación de ser un tipo duro. No era como si fuera a dejarlo todo y llevar al mocoso al callejón Diagon cada vez que quisiera uno de esos ridículos helados, y cuanto antes se diera cuenta Harry, mejor. No, sus regalos estaban claramente diseñados para enseñarle obediencia y respeto, y para ayudarle con sus estudios. Eran Albus, el perro callejero y el hombre lobo, por no hablar de los demás zoquetes, quienes, naturalmente, le regalarían todo tipo de cosas inútiles y de contrabando. Snape se recordó a sí mismo que debía revisar todos los regalos de Harry antes de que los llevaran al árbol. Dado el deseo, ahora frustrado, de Albus de darle al niño una capa de invisibilidad, no confiaba en la capacidad de los demás para distinguir entre regalos apropiados e inapropiados, y prefería interceptar los regalos inaceptables antes de que Harry los viera, en lugar de tener que arrebatárselos al pequeño monstruo después. Snape suspiró. Ya era bastante malo haber aceptado llevar a Harry a la madriguera el día de Navidad y unirse a la familia para un almuerzo festivo. Al parecer, el señor y la señora Weasley habían pensado originalmente en dejar a sus hijos menores en el colegio, luego visitar a Charlie en Rumanía o buscar a algún otro miembro de su enorme familia, pero después de los sucesos de los últimos meses, con Ron casi siendo atacado por el Ravenclaw, y luego enfrentándose a Voldemort en la enfermería, habían decidido que era mejor traer a toda la familia a casa para las fiestas. Snape resopló. Sospechaba que los sucesos de hoy, descubrir que, sin saberlo, habían albergado a un peligroso fugitivo durante una década, solo harían que Molly estuviera más decidida a reunir a todos sus polluelos bajo sus alas. Además, sería útil que los dos mayores ayudaran a sus padres a reforzar las protecciones de la madriguera. Las protecciones actuales se habían colocado cuando Pettigrew ya residía en la casa, un miembro bienvenido. Ahora era necesario volver a colocarlas, presumiblemente después de que los aurores confirmaran que no había otros mortífagos escondidos en su gallinero ni haciéndose pasar por gnomos de jardín. Snape sospechaba que Albus también visitaría la madriguera para reforzar las protecciones, una precaución útil que confiaba en que se tomaría antes de la visita de Harry. Había aceptado a regañadientes dejar a Harry allí hasta Nochevieja. Molly había restado importancia a sus preocupaciones sobre la nostalgia, el mal comportamiento y la posibilidad de que armara problemas, y finalmente le preguntó sin rodeos: «Severus, ¿te preocupa más que Harry te extrañe o que tú lo extrañes?» Snape, por supuesto, descartó un comentario tan absurdo con el desprecio que merecía, pero también decidió que tal vez sus preocupaciones eran un poco excesivas. Incluso acordó que la visita con los Weasley era un buen momento para que Harry aprovechara el último regalo de Snape. Era una excursión para 5 a los vuelos de fantasía y la arena de escobas de Featherby, un parque de aventuras que Och le había prometido a Harry que adoraría. Tenía todo tipo de circuitos de vuelo, duelos mágicos y todo lo que sobreestimularía a preadolescentes impresionables.
Harry sin duda invitaría a Weasley, Malfoy, Granger y Longbottom a acompañarlo, sin darse cuenta de que estos dos últimos no eran tan fanáticos de volar como los demás. A pesar de esto, Snape sospechaba que Granger y Longbottom aceptarían antes que quedarse fuera de la supuesta diversión y emoción. Se sintió un poco aprensivo cuando Molly le dijo que ella y Arthur, con parte del dinero que Dumbledore ahora depositaba regularmente en su cuenta, comprarían entradas para el resto de su prole, para que toda la familia pudiera disfrutar de la excursión junto con Harry y sus amigos. Snape, con cierta vacilación, le preguntó cómo Molly pensaba mantener el orden sin su presencia amenazante, pero ella le aseguró alegremente que Bill y Charlie estarían allí, señalando que un domador de dragones y rompedor de maldiciones debería ser capaz de manejar a algunos niños. No quedó convencido hasta que ella añadió que Perky seguramente invitaría también a su encantadora nueva novia. Al saber que Davidella Jones asistiría, Snape dejó de preocuparse de que Malfoy, Weasley y los gemelos desviaran a Harry del camino con sus travesuras. Charlie y Bill no dudarían en apalear a Ron o a los gemelos si fuera necesario, o incluso a la joven señorita Weasley, si se parecía a sus hermanos mayores, como Snape temía. De igual manera, Jones no dudaría en usar su condición de prefecta para controlar a Draco si el purasangre se descontrolaba hasta el punto de portarse mal en público. Eso solo dejaba a Granger y Longbottom, y ni siquiera la imaginación pesimista de Snape podía imaginar a ninguno de ellos causando problemas. Molly le había prometido que si Harry se portaba mal, lo contactaría de inmediato, pero solía meter a Potter en el mismo saco que Granger y Longbottom. Puede que fuera un imán de problemas, pero a diferencia de los gemelos, Potter no se proponía causar problemas. Snape estaba razonablemente seguro de que Harry estaría demasiado impresionado por el don y su entorno como para meterse en líos, así que aceptó a regañadientes el plan de Molly. En Nochevieja, volvería a la madriguera a recoger al mocoso. Inmediatamente después, se trasladarían a Suiza, donde pasarían los siguientes días celebrando el Año Nuevo con Black y Lupin. Snape solo podía estremecerse al pensar en las escandalosas fiestas que habían planeado esos dos, y se había negado rotundamente a permitirles tener a Harry sin supervisión. Claro que, para su irritación, eso significaba que él también estaría atrapado allí con ellos. Aún así, era mejor que confiar a Harry al cuidado de su padrino y luego tener que lidiar con las consecuencias, que podían ser desde que Black perdiera a Harry mientras charlaba con alguna bruja hasta que Harry regresara a Hogwarts aturdido por el whisky de fuego y el polvo de hadas de Cornwallis. Snape gruñó para sí mismo. Las cosas que hizo por ese mocoso. Se arrebujó en su túnica, malhumorado, y se preparó para presentarse en la fiesta de despedida. Sin embargo, antes de que pudiera llegar a la puerta, alguien llamó suavemente y con cautela. ¿Qué pasa?, ladró, algo desconcertado al encontrar a Perky en la puerta. Es más, el prefecto de Gryffindor parecía angustiado por algo. Tenía los ojos enrojecidos y le temblaban las manos. ¿Puedo hablar con usted, profesor?, preguntó tímidamente. Oh, está bien. Snape, descortésmente, acompañó al chico al sofá, preguntándose qué estaría haciendo allí. Seguramente no acababa de romper con Jones y había venido a pedirle a Snape su intercesión o consejo. ¿Qué ocurre, señor Weasley?, preguntó con irritación tan pronto como el niño se sentó. Perky respiró hondo. Estoy aquí para que puedas. Se detuvo en seco, con los ojos llenos de lágrimas. Ay, Merlín, otra no. Snape gimió mentalmente. Si buscas consejo, quizás te sentirías más cómodo hablando con tu jefe de casa o con tu padre, sugirió esperanzado, intentando evitar una confidencia indeseada. No, dijo Perky sorprendido. Estoy aquí para que me azotes. Snape frunció el ceño. Una cosa era tener fama de instructor aterrador. Otra muy distinta era ser considerado un abusador de menores. ¿Y por qué, dime, crees que haría algo así?, preguntó, intentando disimular su profunda ofensa. Porque casi hice que mataran a Harry. Y si le pegaste hasta que no pudo sentarse por subirse a su escoba en el gran comedor, supongo que probablemente me azotarás por lo que hice. Perky se puso completamente verde ante la idea, incluso mientras Snape maldecía la escena exagerada del desayuno de Harry. ¿Y cómo exactamente pusiste al señor Potter en peligro?, insistió Snape, aunque tenía una idea bastante clara de a dónde quería llegar. Malditos Gryffindors con su sentido de la responsabilidad tan desarrollado. Yo encontré a Scabbers, susurró Perky, mirándose las manos apretadas. Les rogué a mamá y papá hasta que me dijeron que podía quedármelo. Fue culpa mía que estuviera en la madriguera.
Y armé un escándalo cuando me dieron la insignia de prefecto, diciendo que necesitaba un nuevo familiar. Por eso Ronnie se quedó con Scabbers. Todo fue porque pensé que era demasiado importante para seguir teniendo una vieja rata. Hice que mis padres se lo dieran a Ronnie, y eso podría haber provocado la muerte de mi hermano pequeño. Pettigrew vivía en la residencia con ellos. Podría haber matado a Ronnie o a Harry en cualquier momento de los últimos meses. Snape sintió que le iba a doler la cabeza. Señor Weasley, era usted un niño cuando conoció a Pettigrew. No puede culparse por no reconocer a un animago disfrazado. Pero al ver el rostro del chico, supo que no era cierto. El chico, obviamente, podía culparse, y de hecho lo hizo. Si bien tiene razón en que normalmente soy muy intolerante con cualquiera que ponga en peligro al señor Potter, ni siquiera yo puedo encontrarlo culpable en este caso, señor Weasley. ¿Pero quién más hay?, exclamó Perky, con los ojos llenos de lágrimas. No hay nadie a quien culpar excepto a mí. ¿Y tus padres?, interrumpió Snape. Perky se quedó boquiabierto. ¿Mis padres?, repitió sin comprender. Sí, señor Weasley. ¿Por qué le parece extraño que recurra a los adultos de la casa, en lugar de culpar a un niño pequeño? ¿Acaso cree que sus padres tienen algún tipo de discapacidad intelectual? ¿Que desconocían el concepto de animados? ¿Que no hay nada de negligencia en permitir que un niño adopte una criatura salvaje sin siquiera examinarla para asegurarse de que no sea portadora de alguna enfermedad, y mucho menos de que sea un mortífago fugitivo disfrazado? Perky lo miró con los ojos desorbitados. Por Merlin. Snape se puso de pie y se dirigió a la chimenea. Tomó un puñado de polvos flu y gritó, «¡La madriguera!», y metió la cabeza en las llamas. «Molly, Arthur. Los necesito aquí. Ahora mismo». «No, no. No quiero verlos», balbuceó Perky, presa del pánico. «Deben estar furiosos conmigo». Se giró para huir, y Snape lo agarró por la espalda de la túnica. «Oh, no. Quédate ahí y no te muevas», le ordenó al chico, pero el Gryffindor lo ignoró, luchando por llegar a la puerta. Eso fue todo. Ser terapeuta de Gryffindors no entraba en las funciones de Snape, y un buen golpe en el trasero del adolescente marcó el fin de su paciencia. «¡Ay!», gritó Perky, atónito. Se giró para encarar a Snape, agarrándose el trasero con ambas manos. «Merlin, eso duele». Ha pasado tanto tiempo que había olvidado lo que es recibir una paliza. Notó la mirada fulminante del profesor y de repente comprendió que su desafío había sido una pésima idea. «Siéntate». Snape señaló el sofá. Perky tragó saliva con dificultad. «Sí, tío Seth». ¿Puedo ponerme de pie, por favor? Prefiero no sentarme ahora mismo». La reacción de Snape ante el uso del término tío Seth por parte de Perky fue felizmente interrumpida por Molly y Arthur, que salieron de la Red Flu. «¿Qué pasa, Severus? ¿Qué ha pasado?». Ambos estaban comprensiblemente desorbitados, intentando imaginar qué nueva catástrofe podría haber ocurrido en las pocas horas transcurridas desde que les informaron de la última. «Tu hijo», señaló Snape a Perky, que ahora estaba de pie con la cara roja frente a su sofá, «está convencido de que la habilidad de Pettigrew para hacerse pasar por una mascota familiar es completamente culpa suya. Se ha convencido a sí mismo de que lo consideras responsable del peligro en el que vive tu familia». Molly jadeó. «Perky». «No. ¿De verdad es cierto, hijo?», preguntó Arthur con dulzura. «Seguro que lo sabes mejor». Perky miró al suelo. «Fue todo culpa mía. Yo fui quien montó en cólera cuando intentaste decir que una rata desconocida podría no ser un buen familiar. Estaba tan preocupado por ser el único niño en Hogwarts que no tendría un familiar, que no te di opción. Te obligué a que me lo quedaras». «Ay, Perky». Molly abrazó con fuerza al angustiado adolescente como si fuera un niño mucho más pequeño. «No te culpes. No nos obligaste a hacer nada. Decidimos quedártelo». «Pero grité y chillé y, bueno, sí, cariño, eso es lo que hacen los niños. ¿No recuerdas cuando querías que vendiéramos a Ronnie al circo para no tener que compartir habitación con él? Gritaste y te pusiste histérica, pero no te saliste con la tuya». Molly le dio una palmadita suave en la mejilla. «¿O aquella vez que...?» «Sí, vale», dijo Perky rápidamente, interrumpiendo los recuerdos más embarazosos. «Lo recuerdo». Arthur sonrió. «Es cierto que te enfureciste por intentar quedarte con la rata, hijo, pero eso no nos convenció. Simplemente pensamos que sería buena idea que tuvieras una mascota. Te merecías un premio por ayudar con los niños pequeños, y nos pareció una recompensa inofensiva.
Si no hubiéramos querido dejarte quedarte con Scavers, ningún aullido nos habría hecho cambiar de opinión. ¿Seguro que no has olvidado cómo terminan la mayoría de las rabietas? Preguntó sonriendo. Perky se frotó el trasero con nostalgia. Sí, admitió. Ya ves, cariño, no fue tu decisión. No fue tu culpa, insistió Molly. Exactamente, dijo Snape arrastrando las palabras. La culpa es directamente de Pettigrew. Aunque si insistes en culpar a alguien, la lógica dicta que empieces por tus padres. Al fin y al cabo, mucho antes de que Ronald o Harry estuvieran en peligro, tú lo estabas. Ahora los tres lo miraban con distintos grados de sorpresa. Yo. ¿Pero por qué me mataría Pettigrew? Preguntó Perky. Snape puso los ojos en blanco. A la crónica de la educación mágica superior. Ante una ingenuidad de origen obviamente genético, agravada por la clasificación en una casa que aparentemente equipara la apariencia con la realidad, ¿es aceptable rendirse y declarar al estudiante desesperado? ¿Acaso la profesionalidad exige perseverar en el esfuerzo por animar a los ciegos voluntarios a ver, o es lícito cesar antes de desarrollar una úlcera? Eres hijo de traidores a la sangre que lucharon contra el Señor Tenebroso, dijo Snape, hablando lenta y claramente. Tus tíos maternos fueron martirizados en la guerra. Ni los Prewitt ni los Weasley son queridos entre los mortífagos. Si Pettigrew te hubiera asesinado en tu cama y luego hubiera recurrido a un mortífago conocido, tu muerte probablemente habría comprado el santuario que buscaba. ¡Aak, mamá! Chilló Perky en protesta mientras los brazos de Molly se apretaban a su alrededor por reflejo. Perky, le dijo Arthur con urgencia a su hijo, una vez que evitó que su madre lo asfixiara aún más, debes comprender que no es culpa tuya. Hiciste lo que cualquier niño haría. Adoptaste un animal amigable como mascota. El mortífago te engañó, igual que nos engañó a todos, pero tú eras el más inocente de todos. Perky sollozó. Sí, pero estaba, bueno, enfadado contigo por traer a Harry a nuestra casa. Pensé que ya teníamos suficientes hijos y que Harry nos pondría en peligro si quien tú sabes regresaba. Snape frunció el ceño. Pero todo ese tiempo, fui yo quien trajo el mayor peligro a la madriguera. Culpé a Harry, pero yo tenía más culpa que él. Arthur suspiró. Hijo, no es justo culpar a Harry por ser un objetivo, como tampoco es justo responsabilizarte por no reconocer a Pettigrew por lo que era. Ambos son niños, atrapados en eventos que escapan por completo a su control. Hay cosas en este mundo que no podemos controlar, Perky. Cosas que no siguen las reglas. Perky sacó su pañuelo y se secó los ojos. Pero eso no es justo, se quejó, sonando aún más joven que Ginny. Snape apretó los dientes y agradeció a Merlin porque Harry parecía comprender la injusticia esencial de la vida mucho mejor que el Gryffindor promedio. No, no es justo, coincidió Arthur. Pero así es el mundo. Y por eso hay momentos en que las personas con buena conciencia tienen que tomar una postura, aunque eso las ponga en mayor riesgo. Su voz se volvió más firme. Por eso tu madre y yo decidimos acoger a Harry en nuestra familia. No tienes la edad suficiente para comprender del todo nuestro razonamiento, pero espero que confíes en que haremos lo correcto para toda la familia. No quiero oír más esa charla sobre que Harry no pertenece a nuestro grupo. ¿Entiendes? Sí, señor, dijo Perky, un poco avergonzado. Lo siento. Arthur cedió y le revolvió el pelo a su hijo. Sé que lo eres. Ahora bien, ¿te hemos dejado claro que no debes sentirte responsable de Pettigrew? Perky logró zafarse del abrazo de Molly y se puso de pie, cuadrándose. Sí, papá. Gracias. Gracias, mamá. De nada, respondió Molly, apartándole el pelo de la cara y conteniéndose visiblemente para no volver a abrazarlo. ¿Quieres volver a la madriguera por la Red Flu, cariño? Parece que has tenido un día muy estresante. A nadie le importará que te vayas de Hogwarts un poco antes. Miró a Snape en busca de confirmación, y él se encogió de hombros. Desde luego, no le importaría. Perky se sonrojó. Bueno, prometí sentarme con Davidella en el banquete, explicó con torpeza. Molly y Arthur intercambiaron una mirada divertida. Bueno, entonces no querrás hacerla esperar, dijo a Arthur, dándole una palmadita en el hombro a su hijo. Nos vemos mañana en la estación. Los dos Weasley adultos se volvieron hacia la Red Flu. Gracias, Severus, sonrió Arthur. De nada, dijo Snape, apenas logrando mantener un tono cortés. Por desgracia, su amable respuesta a Arthur permitió que Molly lo sujetara, y lo atrapó en un abrazo aplastante y un beso sonoro antes de que pudiera esconderse detrás de un mueble voluminoso. Eres un hombre tan bueno, Severus Snape.
anunció Molly, antes de seguir a su marido a la Red Flu. Snape gruñó mientras luchaba por volver a colocar su túnica en su lugar, luego dirigió una mirada mortal al joven Gryffindor, que era la causa de todo este agravio. Perky se quedó en silencio, completamente confundido. ¿Ha interrumpido ya mi velada, señor Weasley, o tiene alguna otra confesión absurda que hacer? ¿Quizás sea usted el responsable del gran robo de Gringotts de 1673? Sorprendentemente, a pesar de su tono sarcástico, el demonio pelirrojo tuvo la osadía de sonreír. No, señor. Gracias, señor. Intentaré no ser tan tonto en el futuro. No hagas promesas que no puedas cumplir, espetó Snape, caminando hacia la puerta y abriéndola con un gesto que ni siquiera un Gryffindor podría confundir. Claro. Bueno, gracias por todo. Bueno, por todo menos por el golpe, añadió Perky con picardía, casi como uno de los gemelos. Snape agarró la puerta con más fuerza, reprimiendo el impulso de darle una buena bofetada al nuevo mocoso molesto. Fuera. Ni siquiera Perky pudo pasar por alto el brillo en los ojos de Snape. Bien. Salió corriendo por la puerta, deteniéndose solo el tiempo suficiente para gritar. Buenas noches, tío Seth. No me llames así. Gritó Snape, sabiendo incluso al hacerlo que era inútil. Los Weasley eran como una plaga de gnomos de jardín, casi imposibles de desalojar una vez que se habían establecido.